Quiero dar gracias a Dios, hermanos, por el jueves pasado. Yo no estuve aquí, tuve un compromiso. Mi esposa y yo tuvimos un compromiso, tuvimos que salir. Pero gracias a Dios por esa palabra que se llevó a cabo, hermanos. Esos estudios que estamos llevando a cabo, hermanos, acerca de la familia, tan importantes, tan poderosos. Así es que Dios bendiga a mi hermano Eduardo, que trajo el mensaje del jueves. Y oremos por el siguiente siervo que va a traer la palabra de Dios el jueves que viene, hermanos. ¿Verdad? Esto es algo bonito, es algo hermoso, hermanos, que el pueblo entienda que el Señor, el Espíritu Santo, no solamente usa al pastor para llevar palabras, sino a todo aquel que se deja usar por el Espíritu Santo. Amén. Así es que mira, abre tu Biblia, hermanos. Vamos a la Biblia en el libro de los Hechos, capítulo 2, y vamos a dar inicio en el versículo 1. Pero antes de leerlo, hermanos, quiero solamente hacer la oración, una oración antes de leerlo, para que después de esto podamos tomar nuestro asiento, hermanos, porque quiero entrar en el mensaje. Y voy a entrar, hermanos, párrafo por párrafo y leyendo un poquito y predicando un poco. Amén. Así es que ahí donde estás, mira, pidámosle al Espíritu Santo, iglesia, pidámosle al Espíritu Santo que en este día tan especial, que fue un día como estos, donde hubo el derramamiento del Espíritu Santo sobre la iglesia primitiva, donde allí fue donde nació, hermanos, la iglesia cristiana, ¿verdad? En el Pentecostés, hermanos, la iglesia de Cristo. Ahí fue donde Dios la levantó, por medio del Espíritu Santo. Vamos a pedirle al Espíritu Santo, hermanos, que nos hable a nuestra vida conforme a la necesidad de cada uno de nosotros. Pero vamos a orar. Bendito Dios, Padre, Señor, te damos gracias primeramente, Señor, por la vida que tú nos das, Padre, por la salud, Señor, que nos das, mi Señor, porque solamente ahí, Señor, ya estamos bendecidos de una manera sobrenatural, por tu presencia, Señor, en nuestras vidas, Padre amado, por tu Espíritu Santo, Señor. Gracias porque el Espíritu Santo, Señor, hoy en día es el que nos redarguye, el que nos invita a buscar de ti, Padre amado, el que nos unge, nos llena de tu presencia, Padre, porque Él es el que vive con nosotros y en nosotros, Señor. Gracias, Padre amado, por esa, Señor, por tu Santo Espíritu, Padre amado. Señor, hoy, Señor, estamos en tu presencia, nos sometemos, Padre. Háblanos, mi Dios, por medio de tu bendita palabra, Padre. Te lo pedimos todo esto, Señor, en el nombre poderoso de tu Hijo amado Cristo Jesús. Y la iglesia del Señor dice amén. Vamos a tomar nuestro asiento, pero no sin antes, hermanos, dale una ofrenda de palmas al Señor, pero fuerte, hermanos, fuerte, que se escuche. Y puedes tomar tu asiento. Y mira, aquí en el libro de Hechos, capítulo 2, hermanos, en el versículo 1. Mira, vamos a darle lectura, hermanos, lo que nos dice aquí la palabra del Señor. Y es algo bien hermoso, algo bien poderoso. Y mira cómo empieza, ¿verdad? Esto es acerca de la venida del Espíritu Santo. La venida del Espíritu Santo, hermanos. Esto sucedió hace miles de años atrás, pero hoy aún aplica a nuestras vidas. Porque aún, hermanos, siguen habiendo almas nuevas cada día que se están entregando, ¿verdad? Hermanos, se están entregando a Cristo Jesús. Y para ellos, hermanos, este día de la venida del Espíritu Santo comienza a ser una realidad en sus vidas. ¿Cuántos dicen amén? Pero mira lo que nos dice aquí. Dice la palabra de Dios: cuando llegó el día de Pentecostés, fíjate lo que dice. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos, hermanos, todos unánimes y juntos. Escuchen esto, iglesia. Dice que no solamente estaban en el mismo lugar, sino que estaban todos en el mismo sentir y con el mismo propósito ahí en ese lugar. Y esto, hermanos, a ti y a mí como iglesia, esto nos habla, hermanos, inmediatamente. Aquí hay un mensaje poderoso. Esto nos habla inmediatamente, hermanos, de cómo debe ser nuestra reunión aquí en la casa de Dios. Nuestra reunión deben de estar, hermanos, llenas de unidad,
llenas de propósito, iglesia. Estamos aquí con un propósito, iglesia. Ojalá y que podamos entender esto, que tú no viniste simplemente a llenar un hueco en una silla. Espero que tú entiendas que tú no viniste simplemente porque por rutina. No, tú has venido con un propósito, así como este pueblo estaba ahí reunido, unánimes, hermanos, en un mismo sentir y con un mismo propósito. Y el propósito, hermanos, de esta iglesia, de la iglesia de Cristo, hermanos, el propósito es de glorificar a Dios. El propósito es, hermanos, que las obras de Dios, hermanos, sean manifestadas en nuestra vida. El propósito, hermanos, es que, hermanos, que los perdidos sean salvos. El propósito es que los enfermos sean sanados en el nombre de Cristo Jesús. El propósito es que el reino del Señor se extienda aquí en la tierra y que podamos nosotros preparar un pueblo para la venida de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. ¿Cuántos dicen amén a esto? ¿Habrá alguien en casa que pueda decir amén a esto, hermanos? Ese es el propósito por el cual Dios te alcanzó, te escogió, te salvó y ahora te está empoderando en el poder del Espíritu Santo de Dios. Para que tú y yo seamos testigos, que tú y yo seamos aquellos que crecemos, nos empoderamos, hermanos, con un propósito de después nosotros poder empoderar a otros por medio del Espíritu Santo de Dios. Cada vez que nos reunimos, hermanos, deben de ser reuniones con propósito. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo, iglesia? Mira, hoy, hermanos, te voy a pedir que pongas la más atención que puedas. Va a ser un mensaje cortito hoy, porque quiero tomar un lugar, hermanos, para venir después de la predicación, hermanos, y adorar a nuestro Rey. Adorarlo, hermanos, con libertad. Adorarnos con esa libertad que el Espíritu Santo le dio a aquellos en aquel día de Pentecostés. Mira, y cuando se encontraban en esa unidad, hermanos, ellos se encontraban con propósito. Dice el versículo 2 y dice: y de repente vino del cielo. Fíjate lo que está diciendo. Y dice: y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. ¿Dónde estás tú? En una casa, en la casa del Señor. ¿Cómo estás tú? Estás sentado. ¿En dónde estamos? Aquí estamos todos. Y dice que de repente, fíjense esta palabra, porque aquí quiero enfocar mi mensaje. De repente, dice la palabra, que vino. ¿De dónde vino ese de repente? Del cielo. O sea que fue algo divino. Un movimiento divino, hermanos, una acción divina que descendió del cielo en ese momento, que estaban todos unánimes. Y dice la palabra de Dios en el libro de Hechos capítulo 1, hermanos, que todos estaban ahí, hermanos, que la gente perseveró, se mantuvo ahí en ese lugar, porque el Señor les había dicho, ¿verdad? Antes de irse, le dijo: yo me voy, pero no los dejo solos, ¿verdad? Llegará la promesa del Padre a ustedes, la promesa del Espíritu Santo. Yo iré al Padre y les enviaremos un consolador, que es el Espíritu Santo de Dios. Hermanos, y en el versículo 1 dice que allí estaban. Jesús les había dicho: permanezcan en la ciudad de Jerusalén, aquí manténganse, no se vayan hasta que la promesa llegue a ustedes. Y dice la palabra de Dios que a los que perseveraban, porque déjame decirte que cuando vino el Espíritu Santo a ese lugar, vino sobre 120 personas que permanecieron. Escucha esto, iglesia. Había muchas más de 120 personas. Pero dice que cuando llegó el Pentecostés, o sea, el día 50, fíjate, el Señor les pidió: no se vayan de aquí, ¿verdad? Hermanos, imagínate esto, por 50 días estaban allí. 50 días. Y dice, hermanos, que para los que permanecieron, el Espíritu Santo descendió, la promesa de Dios descendió sobre esas personas. Pero fíjate, que dice que cuando se encontraban allí, hermanos, en unidad, con propósito, dice el versículo 2, que de repente vino del cielo, ¿verdad? ¿De dónde vino ese de repente, iglesia?
del cielo, algo divino, un mover divino, un poder divino descendió del cielo para empoderar a la iglesia de Cristo. Wow, qué precioso es esto. Cuando una iglesia, escucha esto, iglesia, cuando una iglesia está reunida en el propósito de Dios, viene el de repente de Dios. Viene ese de repente, cuando menos te lo esperas. Puede ser algo que tú ya le has pedido a Dios, pero no lo has visto. Y cuando menos te lo imaginas, de repente llega esa bendición a tu vida. De repente llega esa sanidad a tu vida. De repente llega esa transformación a la vida de tus hijos. De repente llega esa transformación, hermanos, a tu matrimonio. De repente llega esa reconciliación por medio del Espíritu Santo en tu hogar, con tu pareja. Ese de repente de Dios son poderosos, iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Cuando una iglesia está reunida en el propósito de Dios, viene el de repente de Dios. Y usted debe entender, como iglesia debemos entender que al Dios al cual nosotros servimos y adoramos no es cualquier Dios, hermanos. Ese es un Dios sobrenatural, es un Dios de poder, es un Dios grande, es un Dios que nunca ha perdido una batalla, es el Dios de los milagros, es el Dios de los imposibles, es el Dios sanador, es el Dios proveedor, es el Dios, hermanos, todo lo que tú, es ese Dios. Nosotros no adoramos a alguien que no vale la pena. No, hermanos, sabemos a quién adoramos: al Dios vivo. Lamentablemente hay muchas iglesias que adoran y sirven a dioses falsos, que nunca van a ver una bendición de parte de esos dioses, que nunca van a tener un milagro de esos dioses. Pero tú y yo somos diferentes. Fuimos llamados a adorar al creador de los cielos y la tierra. Fuimos llamados a adorar a aquel que creó el universo, hermanos. Fuimos llamados a adorar a aquel que ha sido desde siempre por la eternidad. Una iglesia movida en el Espíritu de Dios, hermanos, siempre debe esperar el de repente de Dios. ¿Cuántos aquí están esperando un de repente de Dios? Yo estoy esperando un de repente de Dios. Hay algo que yo tengo delante de Dios como peticiones que aún no lo he visto, hermanos. Pero yo, hermanos, yo me agarro de la fe que tengo en el Señor. Yo me sigo agarrando y digo: Señor, un día yo voy a ver ese de repente mío, ese de repente donde tú vas a obrar en esa área, en esa situación que yo te estoy pidiendo. Yo no sé cuántos están esperando un de repente, hermanos, ¿verdad? Un mover divino en su hogar, en su familia, en su vida personal, en tu trabajo, en tu ministerio. Yo no sé cuántos de ustedes están esperando un de repente, pero déjame decirte, yo estoy esperando mi milagro. Yo estoy esperando ese de repente de Dios. Mira lo que sucedió en Segunda de Crónicas, capítulo 5, versículo del 13 al 14. Y esto se trata, hermanos, mira, esto se trata de cuando el rey Salomón ya había construido, ya había dedicado el templo, ya había edificado el templo a Jehová. Pero faltaba lo más esencial. Faltaba llevar y poner en la posición que correspondía estar el arca del pacto. O sea, en aquel tiempo esa arca del pacto representaba la misma presencia del Dios viviente. Porque en el Antiguo Testamento, hermanos, era una realidad. Allí se manifestaba la gloria de Dios. Allí se hacía presente Dios en esa arca del pacto. Entonces, hermanos, lo último que faltaba es poner la presencia de Dios en el lugar que debería estar, para poder decir: hemos terminado. Y eso es lo que habían hecho, lo acababan de poner allí, hermanos. Y cuando lo pusieron, hermanos, empezaron ellos a celebrar, empezaron a glorificar a Dios. Y comienza en el versículo 13 diciendo así: cuando sonaban pues las trompetas y cantaban todos a una, o sea, todos al mismo tiempo, unidos. Ahí está otra vez: cuando cantaban todos a una para alabar y dar gracias a Jehová.
Dice, y a medida que alzaban la voz con trompeta y címbalos y otros instrumentos de música, y alababan a Jehová diciendo: porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre. Entonces, o sea, de repente, mira, aquí está otro de repente. Entonces, de repente, la casa se llenó de una nube, la casa de Jehová. Versículo 14 dice: y no podían los sacerdotes estar allí para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Dios. La casa de Dios, wow. Allí llegó un de repente, hermanos, a ese lugar, porque todos estaban unidos con el mismo propósito, con una misma visión, con el mismo sentir. El propósito era de alabar, de adorar a aquel que les dio la vida. Wow. Iglesia, ¿cuántos de nosotros honestamente hablando, necesitamos experimentar un de repente, una manifestación del poder de Dios en nuestra vida personal? Si somos honestos, hermanos, yo necesito experimentar eso en mi vida personal. Yo necesito, hermanos, yo deseo, yo estoy esperando ese de repente que estos siervos de Dios experimentaron en el templo, en la casa de Dios. Dice que la casa se llenó de humo. Eso viene diciendo la nube, la gloria de Dios entrando en ese lugar. ¿Cuántos desean que aquí en la casa de Dios podamos experimentar esa nube de gloria, esa presencia, hermanos, para el pueblo de Dios? Mira, otro de repente. Hechos capítulo 16, versículo 22. Hechos 16, 22 al 26. Y aquí está otro de repente, hermanos. Aquí fue cuando Jesús, hermanos, cuando Jesús ya les había dicho lo que ellos tenían que hacer una vez que Jesús ya no estuviera con ellos. Y les encargó ir y predicar el evangelio a toda criatura. Pero también les dijo lo que era muy posible que les iba a suceder. Les dijo: los van a maltratar, los van a odiar, los van a encarcelar, los van a golpear por mi causa. Les dicen: pero no temáis, porque yo estaré con vosotros por medio del Espíritu Santo. Y les dice: ir y predicar el evangelio a toda criatura. Y ya es lo que estaban haciendo estos siervos de Dios. En el Hechos 16, comenzando en el 22, dice, ¿verdad? Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Mira, wow. ¿Te imaginas, hermano, que tú vayas a llevarle el plan de salvación a una persona que tú sabes que está perdida, que tú sabes que está condenada a ser apartado de la presencia de Dios por toda la eternidad, y tú le llevas el mensaje de salvación? Tú te estás ofreciendo para ser de bendición para ellos, y que ellos te agarren con un palo, con una vara, y te empiecen a azotar. Wow. Imagínate lo que ellos pasaban. Dice que, hermanos, los azotaban con varas. El siguiente versículo dice: después de haberles azotado mucho. No fue un varazo y ahí te va para que aprendas. No, hermanos. Los quisieron matar. Los quisieron matar con varas, con piedras, con todo lo que se encontraban. Dice: después de haberlos azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. Siguiente versículo. El cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro. Mira, no solamente se conformaron con la cárcel. La palabra de Dios, cuando tú lees este mapa, dice que los ataron de pies y de manos con cadenas, que los pusieron en un calabozo, hermanos, ¿verdad? En la oscuridad, un lugar feo, hermanos. Dice que los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. ¿Cuántos saben lo que es un cepo? Con eso tú no te puedes mover. Tiene los pies atrancados, hermanos. No puedes hacer nada. El siguiente versículo dice: pero a la medianoche, y ya he predicado mucho de esto, yo creo que ya hasta saben lo que voy a decir, pero lo voy a decir, no le hace.
Porque una palabra que a Pablo le preguntan: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vas a seguir hablándonos de esto? Y él dice: hasta que Cristo se ha formado en ustedes. Hasta que Cristo se ha formado en ustedes. La medianoche tipifica el momento más oscuro de tu vida, lo más difícil, lo más sufrido, la agonía, el dolor. Significa eso la medianoche. Dice: pero a la medianoche, mira lo que está, en vez de renegar, en vez de estarse quejando porque ay, me golpearon, ay, no me quieren, hermano, estaban sangrando. Ellos se pusieron a orar, se pusieron a hablar con Dios, empezaron a tener una conversación con Dios, con el Espíritu Santo. Dice: pero a la medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos. Cantaban himnos. ¿A quién? A Dios. A Dios. Empezaron a darle gracias a Dios. Decir: Señor, sabemos dónde estamos, sabemos la condición en la cual estamos, Señor, pero tú sigues siendo Dios, tú sigues siendo Rey. A pesar de mi desierto, a pesar de mi cautiverio, a pesar de mis dolencias, a pesar de lo que nos han hecho, tú sigues siendo el Rey. Que cantaban himnos a Dios. Y los presos, que hacían? Esos están locos. Mira nomás cómo los trajeron todos ensangrentados. Mira cómo los trajeron arrastrándolos del pelo, de las greñas. Mira cómo los traje. Y escucha lo que están haciendo. Están cantando los locos aleluyas. Están en vez de que lloren, en vez de que le empiecen a gritar a los que los maltrataron, están cantando. Y yo me imagino que en esos cantos ellos empezaron a decir: ¿están locos o qué está pasando? Ellos empezaron a decir: ¿sabes qué? Déjate llevar por estas alabanzas. Déjate llevar, escúchalos, únete a estas alabanzas y tú vas a ver, y ustedes van a ver a qué Dios le servimos nosotros. Solamente hagan, canten, adoren, y ustedes van a ver cómo Dios nos va a librar de esto. Dice que ellos empezaron a escuchar. Y yo me imagino que algunos de ellos que ya tenían tiempo ahí, que querían salir, dijeron: ¿será cierto? ¿Será? Y yo pienso que ellos también empezaron ahí todos. Y dice el versículo 26, dice: entonces, fíjate, sobrevino, ¿qué dice allí? De repente, sin esperar. Los presos no se esperaban esto. Los presos no se esperaban este movimiento. Nadie se esperaba esto que iba a suceder. Dice: de repente, un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, hermano. Se sacudían, dice. ¿Verdad que sacudían? Dice: y al instante, allí mismo, en ese mismo instante, se abrieron todas las puertas de la cárcel, y las cadenas de todos se soltaron. No nomás la cadena de Pablo y Silas, de todos. ¿Qué sucedió aquí? Que la adoración a Dios en medio del dolor, en medio de la agonía, te hace libre de esos problemas. Te sana de cualquier dolencia, te sana de la amargura, te sana del rencor, te sana, hermanos, de todo lo que tú necesitas. Hermanos, la adoración a Dios trae sanidad, trae libertad, trae liberación. La adoración a Dios te trae a la presencia de Dios. Qué poderoso siempre que yo paso por situaciones que yo le empiezo a cuestionar: Señor, ¿por qué? Luego leo este versículo y digo: Señor, ahora sí sé por qué. Y empiezo a adorarle, ¿verdad? Entonces, mira, qué poderoso versículo, hermano. Wow, las cadenas de todos se soltaron. Wow, qué poderoso. Cuando de repente, cuando ese de repente de Dios llega a nuestra vida con poder para sanar, para liberar, para romper ataduras, para romper hábitos, caracteres que no nos han mantenido, que nos han mantenido estancados en el mover del Espíritu Santo. Qué maravilloso cuando tú notas que de repente Dios te quitó ciertas actitudes, ciertos hábitos que siempre te ataban, que siempre te detenían de no buscar de Dios. Y ahora tú reconoces y dices: wow, de repente Dios me sanó de esto. De repente Dios me quitó la amargura, me quitó los malos hábitos, me quitó esto y esto y esto. De repente. Hechos 2:1 dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos
unánimes y juntos. ¿Qué pasó en ese día? Yo me pregunto, ¿qué pasó en ese día que marcó la diferencia de otros días? ¿Qué pasó ese día? Ese día marcó el inicio, fíjate hermanos, ese día marcó el inicio de la obra del Espíritu Santo habitando en la vida de los creyentes de la iglesia primitiva. Iglesia, mira, necesitamos entender esto. Necesitamos entender que este acontecimiento no solo fue una visitación de la presencia del Espíritu Santo, no fue solamente eso. Esto fue, el Espíritu Santo vino a morar dentro de los creyentes, a morar en ellos y con ellos. Cuando Jesús estaba a punto de irse, les dijo a sus discípulos, les empezó a decir: yo me voy, yo no regresaré ya. Y los discípulos no entendían, le decían: maestro, ¿por qué? No nos dejes solos, especial en este momento tan difícil, este momento que estamos a punto de llegar a la cumbre. ¿Cómo que te vas? Y él les decía con ese cariño, les decía: mira, es que les conviene a ustedes, les conviene que yo me vaya. Pero ¿sabe por qué sabe por qué Cristo estaba diciendo les conviene que yo me vaya? Porque Cristo en carne, físicamente hablando, terrenalmente hablando, aunque Él era 100% Dios, pero también 100% hombre, físicamente hablando, Cristo no podía estar con todo el mundo a la vez. Cristo solamente podía estar con un grupito a la vez. Está con este grupito, entonces quiere decir que no está con ustedes. Si está ya con aquel grupito, quiere decir que no está con este grupo, porque era humano, no podía estar en todos lugares al mismo tiempo. Pero cuando Él decía: es que esto conviene, porque cuando yo me vaya, yo voy a regresar otra vez, pero ya en otra forma, en la forma del Espíritu Santo. Y es entonces que a todos les conviene, porque voy a poder estar aquí en Selma, a la misma vez estoy allá en Colinga, a la misma vez estoy en Nicaragua, a la misma vez estoy en México, en Japón, en China, en Brasil, en todo. Puedo estar en todo lugar una vez que yo venga. O sea, voy a estar con todo mundo a la misma vez. O sea que tú ya no te necesitas sentir como que te hicieron menos. Jesús, ¿por qué siempre estás con aquel grupito y conmigo nunca? Jesús, ¿por qué ya te pasaste horas con aquella que está allá ahora conmigo? No, ahí va a decir: cada vez que me busques, ahí estoy, ahí estoy. Les conviene que yo me vaya. Entonces, hermanos, aquí podemos ver, ¿verdad? ¿Qué pasó ese día? Ese día marcó la diferencia, porque fue cuando el Espíritu Santo descendió y entró ya en la vida, en los corazones de la primera iglesia primitiva. Y de allí en adelante, hermanos, pasó a nosotros todo eso. Hechos 2:2 dice: y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa desde donde estaban sentados. Wow. Vemos, hermano, mira, ¿cuántos de ustedes pueden decir: Señor, llena esta casa, llena mi casa, llena mi hogar de tu presencia? Señor, llena mi vida, Señor, de tu presencia. Vamos, iglesia, ¿por qué no dices, iglesia? Pídele, ¿verdad? Con ese entusiasmo: Señor, llena mi vida, Señor. Así como llenaste ese lugar, como llenaste esa casa donde estaban sentados, llena mi vida, llena la vida de mi familia, llena mi hogar de tu presencia. El Pentecostés es el cumplimiento de una promesa que Cristo hizo a sus discípulos. Y esto lo vemos en Lucas 24:49. Esa promesa dice: he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Dice: pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder desde lo alto. Hay mucha gente que no permanecieron en ese lugar, solamente 120 permanecieron. Y esos que permanecieron fueron los que fueron investidos del poder del Espíritu Santo. Permanece, iglesia,
Permanece en el lugar que Dios te dijo. Permanece donde Dios te tiene, porque puedes correr el riesgo de que cuando venga ese llenamiento, ese investimiento de su poder y su gloria, puede ser que tú ya no sé dónde estés. Permanece. Jesús le dijo a sus discípulos: voy a enviar mi promesa sobre la iglesia. ¿Y qué había prometido el Padre? ¿Cuál fue esa promesa que había prometido el Padre? La encontramos en Joel 2:28. Joel 2:28 dice: y después de esto dice, o sea, después de todo el acontecimiento que Cristo vivió, después de todo lo que ya había cumplido Cristo proféticamente, después de que Él vino, nació aquí, predicó el evangelio, después que lo crucificaron, lo mataron, después de que resucitó, después de todo esto, dice: después de todo esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Wow. Derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Mira, hermanos, esta es la promesa del derramamiento del Espíritu Santo. Esa es la promesa que Dios cumplió otra vez por medio de Jesús. El Espíritu Santo cambió la vida de la iglesia para siempre. Si el Espíritu Santo no hubiera llegado el día de Pentecostés a la iglesia primitiva, yo estoy seguro que ni tú ni yo estuviéramos aquí el día de hoy. Si el día de Pentecostés no hubiera ocurrido hace más de 2000 años ya, en ese día, hermanos, estoy seguro que ni tú ni yo estuviéramos aquí el día de hoy. Pero ¿por qué estamos tú y yo aquí? Por la obediencia de personas como Pablo y Silas, que los encarcelaron, los golpearon, los maltrataron, los odiaron. Por personas como Pedro, por personas como Santiago, por personas como todos los apóstoles de Jesús, por personas que no se rindieron, por personas que fueron obedientes, por personas que cumplieron los mandatos de Dios, por personas que se atrevieron a creerle al Espíritu Santo de Dios. Por eso es que tú y yo estamos aquí hoy. ¿Y qué crees que Dios nos manda a hacer a ti y a mí? ¿Qué crees que Dios nos manda a hacer a ti y a mí? Continuar esa labor. Primeramente la labor que comenzó Cristo, y después Cristo se lo pasó esa labor a sus discípulos, a sus apóstoles. Y ahora Dios, ya que los apóstoles de Cristo, aquellos anteriormente estuvieron con Cristo, ya que ya no están, ellos nos pasaron esa labor a ti y a mí, a la iglesia de Cristo. Con esto termino. Mateo 9, versículo 35 al 38. Mira lo que dice. Recorría Jesús todas las ciudades. Fíjate, hermanos, Jesús nunca fue un perezoso. Jesús nunca lo viste tú ahí sentado esperando el mover del Espíritu Santo, esperando la bendición del Padre, ahí comiéndose una Coca-Cola con una torta allí. No. Incluso él una vez dijo: mi comida es hacer la voluntad de Dios. Hay pasajes bíblicos donde dice que Jesús muchas veces no tenía tiempo ni de comer, porque siempre se la pasó ocupado. Dice: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Mira la labor que estaba haciendo. Siguiente versículo. Y al ver las multitudes, mira, no alcanzaba a él, no le alcanzaba el tiempo. Quería más tiempo, pero no le alcanzaba el tiempo. Dice: al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. O sea, era mucho el trabajo para él y sus discípulos y sus apóstoles. Mucho. No alcanzaban. Cumplían ciertas necesidades, pero otras no las cumplían porque no alcanzaban. Mira lo que dice el siguiente. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Fíjate lo que está diciendo aquí. A la verdad. En otras palabras, Cristo está diciendo: mira, no te estoy mintiendo. La realidad es que hay mucho trabajo en el reino de Dios.
pero no todos quieren trabajar. La mies es mucha, mas los obreros pocos. Y Dios te tiene a ti con un propósito aquí. ¿Estás cumpliendo el propósito de Dios? ¿O eres uno de esos que no quiere trabajar para el Señor? ¿Qué dice el siguiente versículo? Rogad. Rogad pues al Señor de la mies, que envíe obreros a su mies. Iglesia, Dios te está llamando. Dios te está llamando a ti, a cada uno de ustedes, a cada uno de ustedes. Dios nos está llamando a que seamos obreros del reino de Dios. Mira, ¿por qué crees que tú estás aquí hoy sentadito, aquí a gusto, escuchando palabra? Porque hubo hombres y mujeres que dieron su vida para que este evangelio poderoso, para que el evangelio de restauración, de salvación llegara a tu vida. Muchos de ellos dieron su vida por ello. Es por eso que ahora tú tienes la bendición de conocer a Cristo. Pero allá hay multitudes, afuera hay multitudes que todavía no conocen a Cristo. ¿Qué estamos haciendo? ¿Estamos nosotros arriesgando todo? Muchos dicen: no, yo no quiero predicar la palabra, no quiero hablar de Dios porque luego me van a aborrecer. Ya no van a ser mis amigos, les voy a caer mal. ¿A quién quieres quedar bien? ¿Con quién? ¿Con el hombre o con Dios? Dios nos está mandando a hacer una labor. Dios te salvó para este propósito, te rescató por este propósito, y ahora Él te está llamando. Él te invita, Él te dice: iglesia, levántate, necesito obreros. ¿Quién podrá decir: heme aquí? ¿Quién podrá decir: Señor, envíame a mí? Señor, dame una visión. ¿Dónde quieres que yo vaya? ¿A qué lugar quieres que yo vaya? Que tú ya tienes preparados personas para yo hablarles de ti, Señor. ¿Dónde quieres tú que yo vaya a ministrar de tu palabra? Él te lo va a mostrar. Él te va a mostrar la necesidad, porque necesidad hay donde quiera. Mira, y tú dirás: pastor, pero yo apenas voy comenzando, yo no sé mucho de esto. Sabes lo suficiente ya como para decirle a alguien: ¿sabes qué? Cristo te ama. Eso es más que suficiente. Simplemente decirle a una persona que se siente rechazado allá en el mundo, decirle a un vagamundo, un homeless, decirle a una prostituta que tú veas por allí, hermanos, que ella siente que ya no tiene otra salida más que vender su cuerpo, ¿verdad? Hermanos, tú puedes llegar y decirle: ¿sabes qué, mujer? Cristo te ama. Cristo te ama tal y como tú eres. Y déjame explicar esto, porque esas personas se sienten como que ni Dios me quiere porque yo soy una pecadora. No, dile: tal como tú eres, Cristo te ama. Ella se va a sorprender, va a decir: ¿cómo que tal como soy? Así, una mujer pecadora, así. Así te ama Dios. Porque Dios vino a los pecadores, no a los santos. Dios vino a los enfermos, no a los sanos. Cristo te ama tal y como eres. Ven a Cristo y Él va a ser una persona diferente de ti. Pero tú no trates de cambiar sin Cristo, porque no vas a poder. Con Cristo todo es posible. Dile a un homeless que se siente rechazado por todo mundo, dile: Dios te ama. Pues, ¿sabes lo suficiente como por allá ministrarle a alguien? Ahora que tú estás ya más avanzadito en el Señor, entonces tú puedes entrar en darles el plan de salvación, en decirles cómo pueden ser salvos, en empezar a hacer esto. Pero Dios nos está llamando. No permitas que la pereza espiritual te estanque de llevar a cabo tu propósito aquí en la vida terrenal. No permitas que los afanes de la tierra, las cosas materiales, el trabajo, todo eso te afane tanto que ya no tienes tiempo para hablar ni siquiera de la palabra de Dios. Haz tiempo. Dios te llamó con un propósito y estás aquí con ese propósito divino. Porque dice la palabra de Dios, hermanos, que, ¿verdad? Dice que de repente, ¿verdad? De repente vino del cielo esta señal. Hermanos, de repente vino del cielo una señal para tu vida personal. Espérala. Tú vas a darte cuenta
que si hay muchos de repentes que tú quisieras ver en tu hogar y no los has visto. Quizás hijos perdidos en las drogas, quizás hijas perdidas que no quieren nada con el Señor. Pero cuando tú empiezas a caminar en obediencia a Dios, que tú tratas de hablar la palabra de Dios a tus hijos, a tus hijas, y si ellas no quieren escuchar, sigue hablando todo el mundo. Tú vas a ver que tarde que temprano Dios va a traer a tus hijos a los caminos del Señor. Por obediencia, tú lo vas a ver. Si es que, ¿por qué no ponemos de pie, hermanos? Le voy a pedir a mi hermano Eduardo que pase al grupo de alabanza. Y vamos, hermanos, solamente a adorar a Dios. Vamos a adorar a Dios, hermanos, unos 10 minutitos, hermanos. Unos 2 cantos solamente. Tenemos tiempo para unos 2 cantos. Vamos a adorar a Dios. Quiero invitar a toda la iglesia, hermanos. Mira, ese es el propósito, hermanos, de hacer